Estamos en una serie, si se han dado cuenta, sobre las bienaventuranzas. Hoy nos corresponde dichosos o la relectura que estamos proponiendo. Dios honra a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero quisiera mostrarles unas láminas explicativas. Eso. ¿Qué significa declarar públicamente felices a los pobres? Es darle honra. ¿Qué significa declarar públicamente felices a los que lloran, a los mansos y a los sedientos por justicia? Es darles honra. Decirles felices públicamente en ese contexto de Jesús es darles honra. Es decir, y esto es lo maravilloso del reino de Dios, Él honra a los deshonrados, a los avergonzados, a los que han perdido toda honra y están inmersos en la vergüenza por la desdicha e indignidad. Dios les saca el sombrero. Ahora, fíjense lo que sucede. Aquí hay una honra de la resiliencia, porque aquello que se caracteriza por una condición indigna, pobreza, desconsolados, humildes y sedientos de justicia. Si ustedes observan esas 4 caracterizaciones, responden a un segmento de personas deshonradas. Pero lo interesante es que hace una reinversión, los revierte como virtudes. Es curioso. Aquello que se caracteriza por condición indigna se revierte en cambio, en restauración. Dios honra a los pobres no porque son pobres. Dios honra a los pobres porque en las condiciones y las virtudes que genera ese estado social se reinvierte el sentido del no tener nada para confiar absolutamente en Dios. El que llora no es el que llora por su pecado ni solo por su desdicha, sino que es el que llora por la desdicha de los otros. Es un empático. El manso, como nos señalaba Pato, es el que pone su mirada en el otro. El humilde es el que pone su mirada en el otro y desde ahí se transforma entonces en una tremenda virtud restauradora del espacio. Heredará su espacio. Y hoy entonces es la honra a los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Le puedes dar a la otra, por favor? Gracias. Si ustedes se fijan, tenemos ahí las bienaventuranzas. La otra, por favor. Bien, se pueden dividir en 2 partes. La primera está en función de esa caracterización de estados de deshonra y de vergüenza en que la indignidad humana por situaciones de injusticia puede llegar. Fíjense bien. Y las otras 4, las que comenzaremos el próximo domingo, son virtudes. Dele. Ahora, ¿por qué digo que pueden caracterizarse? Si ustedes se fijan, la primera, aquello que obtendrán es el reino de los cielos, les pertenece el reino de los cielos. Y después termina con el mismo premio. El reino de los cielos les pertenece. Entonces uno puede casi hacer un paralelo o distinguir entre las 4 primeras y las 4 que siguen, las 8. Por favor, pinche. Entonces, las primeras 4 caracterizaciones en función de situaciones vividas, circunstancias que se direccionan
vergüenza o antivalores sociales que Jesús reinvierte y los transforma en honra, en restauración, en liberación. Y las otras 4 virtudes que promueven el cambio, que caracterizan al pueblo misericordioso que es reconocido por su filiación divina, su experiencia del Padre y ser misericordiosos. Entonces estamos en la última. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí hay casi incluso una transición hacia las que vienen. Bien, con esa explicación, yo les pregunto, ¿qué les da rabia en la vida? No, pero piénselo usted nomás. ¿Qué te da rabia? ¿Qué te hace perder incluso las casillas por un momento y te tienes que contar hasta 10 para que tu intervención no sea destemplada? Porque aquello que te da rabia es finalmente tu más auténtica motivación. Aquello que finalmente te da rabia y mueve tus entrañas a actuar de manera incluso impulsiva porque eso no lo puedes soportar, marca el sentido de nuestras vidas. A veces algunos jóvenes buscando su vocación, ¿a qué te sientes llamado? Esa es tu vocación. Y en función de eso, ¿qué voy a estudiar? Una buena pregunta es esa. ¿Qué te da rabia? ¿Qué te provoca? ¿Qué te remueve? ¿Qué no te deja intranquilo y te impulsa a actuar porque no lo puedes soportar? Por ahí va el norte de tu vocación. Por ahí va el camino de tu vocación. Como diría un buen corrido, el que lucha no está muerto, mano. El que lucha no está muerto. La honra en este caso recae en los incansables, en aquellos a quienes nadie puede detener para conseguir su objetivo. Un hambriento, un sediento, es un tosudo incansable, solo quiere comer. Guagua que no llora, no mama. ¿Alguien puede soportar por más de 3 minutos el llanto de una guagua hambrienta? No, miren el no de la Pía. Es insoportable. Denle de comer, por favor. ¿Cuál es tu hambre? ¿Cuál es tu hambre? ¿Cuál es tu sed? ¿Qué es aquello que te provoca una movilización que nadie puede detener hasta que no la sacies? Ese es el sentido de tu vida. Pero hay un desastre. La verdadera muerte, la verdadera muerte en vida es de aquellos que no están ni hambrientos ni sedientos. Pero antes de entrar ahí, esto que dice esta bienaventuranza está lejos, totalmente lejos de la pasividad. No es un asunto de dejar en oración.
que la estáis pasando mal, voy a orar por ti. Bien, es un asunto de oración. No es un asunto del cual podamos esperar con paciencia. No es un asunto que nos moviliza como si fuéramos muertos de sed y de hambre tras el alimento o el líquido. Es un asunto que nos moviliza de esa manera, como si fuéramos muertos de sed y de hambre tras el alimento o el líquido. Inmovilizarnos es morir, es perder la vida. No tener una movilización en la vida en función de algo que te da rabia y lo quieres cambiar y ese es tu norte, es casi estar muerto en vida. Y uno al parecer se muere si no es un activo e incansable sediento de justicia. ¿Qué es justicia? La acción liberadora de Dios. La acción del Dios que interviene en la historia para liberar precisamente a aquellos que están en tal situación de injusticia e indignidad que hay que liberarlos de eso. La acción de aparejar las cosas. Justicia supone igualdad, supone dignidad, supone ser tratado como persona, supone libertad, autonomía, derecho a decidir por uno mismo, en fin, todo lo que constituye una persona humana. Cualquiera de esas carencias debiera darnos rabia. Cualquiera de esas carencias en la dignidad y la condición de un ser humano debería generarnos esta metáfora sin límites en cuanto a la acción y la movilización. Sed y hambre de cambiar las situaciones injustas en que están mi próximo. No necesito pensar más allá. Dios honra a quienes no se quedan en la pasividad frente a la injusticia. ¿Cuál es tu hambre? ¿Cuál es tu rabia? ¿Cuál es tu sed? Sin justicia, el hombre y la mujer no pueden vivir. La vida en la injusticia es de muertos de hambre. La ausencia de esta hambre y sed de justicia, reitero, es de muertos en vida. Si no te conmueve la injusticia, si no te mueve las entrañas, si no te mueve a la acción inmediata las injusticias que te rodean, si te refugias en tu ombligo y miras desde tu refugio, pues no hay ninguna diferencia entre esa actitud y el nazismo, o de la indiferencia tal que ningunea a todos los demás para protegerme en mi propio castillo. Líbrenos, Dios, de esa monstruosidad de vida. Pues bueno, está bien lo que dice, diría alguno de ustedes. Está bien, sí, cómo no.
Pero basta de arengas, porque aquí no se trata de contemplar la injusticia. Aquí se trata de movilizarse desde la injusticia como si fuésemos hambrientos y sedientos de que las cosas cambien en las situaciones del otro y también mías. Basta de arengas, ¿qué hacemos? Porque Dios honra no al pasivo, sino al activo, al que se moviliza, al que se pone de pie, al que resiste y lucha en función de cambiar todas las cosas. No es una actitud contemplativa de pura espera. Por eso es oración y acción. Las dos cosas tienen que estar sumamente unidas aquí. Entonces, esto es una buena arenga. La cuestión es, ¿qué podemos hacer? La cuestión es, como comunidad, ¿qué podemos hacer? Si otra vez, nuestra motivación frente a la injusticia nos moviliza a tal punto que solo una metáfora del sediento y el hambriento nos puede interpretar. Si esa es nuestra motivación, si a ese punto se instala nuestra motivación de ser unos tosudos, obstinados, incansables, en función de que las cosas de injusticia cambien, entonces la pregunta que sería uno de nosotros es esa. Bueno, entonces, ¿pero qué podemos hacer? ¿Arengas más arengas? Bueno, bienaventurados los que salieron el domingo pasado a reclamar por esa injusticia espantosa de saber que los que caminan a su jubilación tendrán una pensión miserable. ¿Y eso es todo? O sea, la próxima marcha suspendemos el culto y nos vamos todos. Hoy no hay culto, salimos todos a marchar. Podría ser. ¿Eso es todo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo empieza esto ahora? Ese es el punto de la bienaventuranza. Una cosa es un sediento y un hambriento por justicia. Otra cosa es una comunidad. Ya no estoy solo. Hay una comunidad de hambrientos y sedientos por justicia. Y eso hace una gran diferencia. Pero cuando seguimos amando el dinero, cuando seguimos amando la acumulación de ese dinero en el bolsillo, cuando seguimos amando la construcción de nuestra propia fortaleza y de nuestras propias seguridades como si la vida fuese eterna, nos morimos de hambre y no hay honra de Dios. Pedimos, insistimos en que sepamos meternos la mano al bolsillo, porque, por ejemplo, hay niños que aún con todas las reformas no les alcanza y queremos apadrinar y que tengan una vida digna y justa a través de la Fundación Sueños en Red, a través del Colegio Puelmapu. Hay otro hogar cuyos niños son fruto del abuso, del desamparo, del atroz abuso que alguien puede hacer a un niño, y ahí va el GADEP una vez al mes. Hemos conversado con programas municipales para poder transformar este espacio en un lugar de acogida para todo aquel que sufre violencia al interior de sus hogares, que es la violencia en la cual más se incide
3 de 5 mujeres sufren violencia psíquica o física, ni hablar los niños. La violencia al adulto mayor cada vez es peor. La soledad y la violencia por omisión en que los hijos van dejando a sus padres es espantosa. El otro día teníamos una reunión con Pato, Breni y la gente de la municipalidad y nos contaban que ya habían descubierto un anciano muerto por el olor. Porque murió solo. ¿Qué les da rabia? ¿Qué les da rabia? ¿Qué los moviliza? El particular, propio y personal presupuesto mensal para que a mí me alcance. Muertos de hambre. No hay honra ahí. El estrujar y apretar mi presupuesto para que a otros también le alcance con mi dedicación y esfuerzo, honra de Dios. Dios se saca el sombrero frente a personas que de verdad se movilizan en función de que las cosas cambien. Y ese cambio comienza aquí, ahora. Es cuestión de que como comunidad, de verdad, canalicemos toda esa hambre por justicia y la transformemos como lo hemos intentado y lo seguimos intentando en alcances concretos. Queremos levantar un grupo de mujeres que se encarguen de acompañar a ancianas y ancianos que están abandonados en nuestra comuna. Y sumemos. Estamos haciendo una integración, estamos integrándonos como iglesia a la Fundación Sueños en Red para tener una estructura, una fundación que nos permita que nuestro alcance pueda conseguir más recursos. Es decir, yo puedo tener sed y hambre de justicia, pero solo hago muy poco. Comunidad. ¿Qué necesitó Jesús para hacer su propuesta revolucionaria? El poder político, candidatos cristianos. Parafernalia política es esa. Comunidades que se atrevan, comunidades que honran a Dios y honran la vida teniendo sed y hambre de justicia, no de banquetes, no de gourmet, de justicia. Hagamos la diferencia. Que Dios honre a nuestra comunidad, porque somos insaciables, incansables en la acción, porque las cosas cambian en tanta gente que a nuestro alrededor vive condiciones